Todavía recuerdo la sensación de esa llave en mi palma, metal frío que de alguna manera se sentía cálido con posibilidades. Parada en la entrada de mi primera casa, respiré el aroma a humedad de la alfombra vieja y nuevos comienzos. Mi pequeña casa de 2 recámaras no iba a ganar ningún premio de arquitectura. Los gabinetes de la cocina probablemente habían sido instalados cuando Reagan era presidente. Los azulejos del baño contaban historias de décadas pasadas. Pero mientras estaba ahí viendo la luz del sol filtrarse por las ventanas polvorientas, sentí algo que no había sentido en años: orgullo genuino. Después de 14 años de gastar dinero en rentas, finalmente lo había logrado. A los 32 años, tenía un lugar que era verdaderamente mío. Tal vez no impresionante según la mayoría de los estándares, pero representaba cada turno extra que había trabajado, cada vacación que había sacrificado, cada pequeño sacrificio que me había llevado a este momento. El lugar de Úrsula, susurré, probando cómo sonaba en el aire silencioso. Pasé mis dedos por la encimera anticuada, mi mente imaginando ideas de renovación económicas. La pintura sería lo primero, algo cálido para reemplazar las paredes blancuzcas y clínicas. Tal vez algunos muebles de segunda mano con carácter. Esta pequeña casa tenía potencial, solo esperando a que alguien lo viera. No le había dicho a mi familia todavía. Ni a mis padres, que habían pasado la última década dejando indirectas sobre cómo debería sentar cabeza, como mi hermana menor. Ni a Ximena misma, quien a los 29 años ya había marcado todas las casillas en la lista de logros de vida de mis padres: un esposo guapo en finanzas, una adorable hija de 3 años, casa perfecta en un vecindario donde todos los buzones combinaban. Ximena, la hija de oro. La hija que había hecho todo bien. Miré mi reloj y suspiré. La cena familiar de las 6 se avecinaba apenas una hora después. Esta noche, sin embargo, tendría noticias que compartir, algo que era solo mío, algo que había logrado sin su guía o aprobación. Al llegar al conocido camino de entrada de mis padres 15 minutos después, divisé la reluciente camioneta de Ximena ya estacionada en el centro. Mi sedán de segunda mano se veía descuidado a su lado, pero por una vez, no me importó. Nada podía tocar la silenciosa satisfacción que zumbaba bajo mi piel. «Ahí está», gritó papá cuando entré. Estaba plantado en su sillón reclinable, cerveza en mano, ojos medio enfocados en algún partido parpadeando en la televisión. La casa olía como mi infancia, estofado y el ambientador demasiado fuerte de mi madre. «Hola, papá», dije, inclinándome para besar su mejilla. Su barba incipiente raspó contra mis labios. Mamá apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos en el delantal que había tenido desde que yo estaba en la preparatoria. «Úrsula, cariño, ya casi estamos listos». Ximena trajo su famosa ensalada de pasta. Por supuesto que sí. La famosa ensalada de pasta de Ximena era comprada en la tienda con algunos ingredientes añadidos, pero de alguna manera siempre ganaba elogios sin aliento. Me dirigí a la cocina donde Ximena estaba acomodando rodajas de pepino en una espiral perfecta en su plato de servir. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta de aspecto natural que probablemente había tardado 30 minutos en peinar. «Ah, hola, Úrsula». Apenas me miró, su atención volviendo inmediatamente a su obra culinaria. «¿Necesitas ayuda?», ofrecí, sabiendo la respuesta. «No, lo tengo bajo control», respondió Ximena, sin levantar la mirada. «Mamá, ¿te acordaste de enfriar el vino blanco?». «Claro que sí, querida. El que trajiste la última vez estaba tan bueno». «Compré 2 botellas», dijo mamá, sonriéndole a Ximena. Me quedé ahí sintiéndome invisible como siempre, observando su ensayada danza de admiración mutua. Nos acomodamos alrededor de la mesa del comedor, la misma en la que nos habíamos reunido durante décadas. Ximena dominó la conversación como era de esperarse, su voz animada mientras describía el reciente ascenso de Felipe. «Ahora le están dando su propio equipo», dijo con orgullo. «Y un aumento sustancial. Estamos pensando en mejorar nuestra casa pronto». Mis padres asintieron con aprobación. Felipe se veía incómodo pero no dijo nada. Estudié su rostro, preguntándome si alguna vez se cansaba de vivir en el mundo cuidadosamente curado de Ximena. «Eso es genial», dijo mamá. «Merecen un lugar más grande, especialmente con Aitana creciendo tan rápido». Vi mi oportunidad y tomé un respiro profundo. Mi corazón latía contra mis costillas mientras me preparaba para compartir mis noticias.
De hecho, yo también tengo noticias. Todos me miraron con leve curiosidad, del tipo reservado para los comerciales durante los programas favoritos. Compré una casa, dije, incapaz de contener la emoción en mi voz. Recibí las llaves hoy. No es enorme, pero está en un vecindario agradable y tranquilo, y... La mesa quedó en silencio. El tenedor de mi papá se congeló a medio camino de su boca. Ximena me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. «Compraste una casa», mamá finalmente dijo. «¿Por qué no nos dijiste que estabas buscando?» «Quería que fuera una sorpresa», expliqué, mi sonrisa desvaneciéndose mientras sus expresiones permanecían congeladas en incredulidad en lugar de alegría. Papá dejó su tenedor con un estruendo que se sintió demasiado fuerte en la habitación silenciosa. «Úrsula, ¿por qué tomarías una decisión tan grande sin consultarnos? Tu hermana necesita vivienda más que tú». Parpadeé, la confusión me inundó. ¿Qué? Bueno, Ximena y Felipe están rentando, y con Aitana, necesitan más espacio, explicó mamá como si fuera obvio. Tú solo eres una persona. Mi estómago se hundió. El orgullo que había estado nutriendo todo el día se marchitó bajo su rechazo. Compré la casa con mi propio dinero. He estado ahorrando por años. Aún así, dijo papá, negando con la cabeza. La familia ayuda a la familia. Deberías habernos consultado primero. Ximena frunció los labios, sus ojos estrechándose ligeramente. Entonces, ¿dónde está esta casa? ¿Cómo es? Está en la calle Maple, dije, mi cuerpo rígido con creciente decepción. Es pequeña pero agradable. Todos están invitados a verla mañana si quieren. Escribí mi nueva dirección en una servilleta y se la entregué. El resto de la cena pasó en una niebla de conversación incómoda con Ximena rápidamente volviendo a hablar del ascenso de Felipe y sus planes para el futuro. Nadie preguntó más sobre mi casa, ni el estilo, ni el jardín, ni siquiera el precio. Era como si mi anuncio hubiera sido una interrupción menor al verdadero espectáculo, el show de Ximena. Mientras conducía a casa esa noche, la alegría que había sentido antes se había atenuado a un recuerdo distante. Había esperado felicitaciones, tal vez incluso un brindis. En cambio, había recibido desaprobación y la sensación clara de que de alguna manera había hecho algo malo al comprarme una casa. Al día siguiente, pasé la mañana limpiando y preparándome para la visita de mi familia. Horneé un pay de manzana, el favorito de mamá, y arreglé flores frescas en un florero en el que me había dado el lujo de gastar. Quería que vieran el potencial que yo veía, que entendieran por qué esta modesta casa significaba tanto para mí. Exactamente a las 2, sonó el timbre. Ximena fue la primera en entrar, sus ojos críticos escaneando todo como un inspector de salud en un restaurante cuestionable. Es acogedora, dijo mamá, lo que yo sabía era su forma educada de decir pequeña. La cocina está desactualizada, comentó Ximena, pasando su dedo por la encimera como si buscara polvo. Estoy planeando renovar eventualmente, dije, tratando de mantener mi voz animada. Solo necesito ahorrar un poco más. Ximena sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos. Solo quiero ver todo con cuidado más tarde, explicó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Recorrimos toda la casa, lo que no tomó mucho tiempo, hay que admitirlo. Con cada habitación, sus expresiones se volvían más satisfechas, como si mi modesta casa confirmara algo que habían sospechado todo el tiempo, que yo no podría posiblemente cumplir con los estándares de Ximena. Bueno, dijo papá cuando terminamos en la segunda habitación, que había preparado como oficina en casa. Es simple, pero te servirá a ti sola. Gracias, papá, dije secamente, sin molestarme en ocultar mi decepción. Deberíamos irnos, dijo mamá, revisando su reloj. Aitana necesita su siesta. Pero hice pay, dije. ¿No se quedarán para una rebanada? Quizás la próxima vez, dijo Ximena, ya empujando a todos hacia la puerta. Aitana se pone gruñona si se salta su horario de siesta. Y así, sin más, se fueron. Sin felicitaciones, sin regalo de bienvenida, ni siquiera una rebanada del pay que había horneado especialmente para ellos. Me quedé en mi sala después de que se fueron, mirando alrededor de mi pequeña casa. Puede que no sea tan elegante como la renta de Ximena, pero era mía. Y a pesar de la reacción de mi familia, estaba orgullosa de ella.
Las siguientes semanas volaron mientras me dedicaba a hacer que mi pequeña casa se sintiera más como un hogar. No podía permitirme una renovación completa, pero logré pintar las paredes de un color crema cálido, reemplazar lo peor de la alfombra con piso laminado económico y actualizar los herrajes de la cocina. Incluso encontré una linda mesa de comedor de segunda mano en una tienda local de artículos usados que encajaba perfectamente en mi rincón de desayuno. No había escuchado mucho de mi familia desde su breve visita. Mamá llamó una vez para ver cómo estaba, pero la conversación fue tensa, y pasó la mayor parte hablando de Ximena y Aitana. No volví a mencionar la casa. Noviembre estaba terminando, y con la Navidad acercándose, tuve una idea. Organizaría la cena navideña familiar en mi casa este año. Sería la fiesta perfecta de inauguración, también. Y tal vez una vez que vieran cómo había arreglado el lugar, serían más comprensivos. Decidí mencionarlo en nuestra próxima cena familiar. Al entrar a la casa de mis padres esa noche, me sentía optimista y emocionada. La cena fue el asunto habitual, Ximena dominando la conversación mientras mis padres asentían con admiración. Esperé un momento de calma, luego aclaré mi garganta. He estado pensando, dije. La Navidad se acerca el próximo mes, y me encantaría organizarla en mi casa este año. Podría ser también una inauguración. Hubo un breve silencio. Luego Ximena se rió. No una risita educada, sino una risa completa y despectiva que cortó el aire como un cuchillo. Nadie va a ir a tu casa para Navidad, dijo. Todos vendrán a nuestra casa como siempre lo hacen. La miré fijamente, el calor subiendo a mi rostro. ¿Qué? Pero ni siquiera he sido anfitriona una vez. No es justo que tú la tengas cada año. Ximena puso los ojos en blanco. Úrsula, sé realista. Tu casa es pequeña e incómoda. La mía está decorada profesionalmente y tiene mucho espacio. Miré a mis padres en busca de apoyo, pero mamá estaba asintiendo junto con Ximena. Cariño, la casa de Ximena es mucho más adecuada para entretener, dijo mamá. Es más grande, más cómoda y, francamente, Ximena tiene mejor gusto que tú. Las palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé allí aturdida en silencio mientras continuaban discutiendo los planes de Navidad como si yo no hubiera hablado en absoluto. Decidieron el menú, quién traería qué, e incluso planearon la disposición de los asientos, todo para la casa de Ximena. No podía soportarlo más. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Nadie intentó detenerme. Nadie me siguió hasta la puerta. Escuché que su conversación se reanudaba antes de que incluso hubiera dejado el comedor. El viaje a casa fue un borrón. Seguí escuchando las palabras de mamá, Ximena tiene mejor gusto que tú, como si esa fuera razón suficiente para descartarme, para ignorar mis deseos. Como si de alguna manera fuera menos digna de consideración porque mis preferencias estéticas no coincidían con las suyas. Cuando llegué a casa, caminé lentamente por cada habitación, mirando todo lo que había hecho. Las paredes recién pintadas, las nuevas cortinas que había cosido yo misma, el tocador del baño que había decapado y restaurado. Claro, no estaba decorada profesionalmente como la renta de Ximena, pero era mía, creada con mis propias manos y trabajo duro. Fue entonces cuando tomé una decisión. No cedería. Merecía ser anfitriona de Navidad tanto como Ximena. Me senté en mi computadora, abrí mi página de redes sociales y comencé a escribir. Grandes noticias, todos. Organizaré la Navidad en mi nuevo hogar este año. También será una fiesta de inauguración, ya que muchos de ustedes aún no han visto mi casa. Comida, bebidas y alegría festiva incluidas. Solo tráiganse a ustedes mismos y su espíritu navideño. Más detalles próximamente, pero marquen sus calendarios para el 25 de diciembre a las 2 de la tarde. Publiqué antes de que pudiera dudar de mí misma. En minutos, los comentarios comenzaron a aparecer. Felicidades por la nueva casa, Úrsula. No puedo esperar a verla, escribió mi prima Noemí. No sabía que habías comprado un lugar. Esas son noticias increíbles. Cuenten con nosotros, respondieron mi tío Emilio y tía Leticia. Muy orgullosa de ti, Úrsula, propietaria por primera vez. Traeremos el vino, comentó mi compañera de universidad, Elena, quien había seguido siendo una amiga cercana. Las respuestas positivas levantaron mi ánimo.
Tal vez mi familia inmediata no apreciaba lo que había logrado, pero otros sí. Me fui a la cama sintiéndome reivindicada. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con una notificación. Ximena había hecho una nueva publicación. Curiosa, la abrí y sentí que mi estómago se hundía. Navidad en nuestra casa este año. Para aquellos que intentan decidir dónde pasar las fiestas, aquí hay una comparación útil de las opciones. Debajo de su texto había fotos lado a lado de su casa y la mía. Sus fotos mostraban su espaciosa sala decorada profesionalmente con su techo abovedado y chimenea de mármol. A su lado estaba la foto poco favorecedora que había tomado de mi sala durante su visita, antes de que la hubiera pintado o actualizado. ¿Dónde preferirías pasar la Navidad?, decía su pie de foto. Vota en los comentarios. Desplacé hacia abajo, sintiéndome enferma. Algunos familiares se habían negado a participar en su encuesta infantil, con la prima Noemí incluso escribiendo: «No está bien, Ximena». Ambos hogares son hermosos a su manera. Pero otros habían intervenido con comentarios como: «La casa de Ximena se ve increíble». Sin competencia. Lo peor fue ver los me gusta de mis padres en la publicación. Mamá incluso había comentado: «La casa de Ximena es perfecta para recibir invitados. Su gusto es impecable, y estamos ansiosos por celebrar allí». Dejé mi teléfono, mis manos temblando de ira y dolor. Esto iba más allá de lo mezquino. Era cruel, y mis padres lo estaban alentando. Mientras estaba allí tratando de procesar esta traición, se me ocurrió algo más. Algo con lo que había estado posponiendo lidiar durante demasiado tiempo. Abrí mi aplicación bancaria y navegué a la sección de transferencias programadas. Ahí estaba. Transferencia mensual a Ximena Vázquez, 2.200 pesos. Próximo pago en 14 días. Durante 2 años, había estado pagando la renta de Ximena. Había comenzado cuando Felipe perdió temporalmente su trabajo, y Ximena y mis padres me habían rogado que ayudara. Les había sugerido que se mudaran a un lugar más económico, pero Ximena había insistido en que su casa era perfecta, especialmente para Aitana. Así que había aceptado ayudar temporalmente. Pero incluso después de que Felipe encontró un nuevo trabajo con mejor paga, había seguido pagando, en parte por costumbre y en parte porque nadie había mencionado detenerse. Ahora, mirando la transferencia programada, me di cuenta de lo tonta que había sido. Mientras había estado escatimando y ahorrando para mi modesta casa, había estado financiando el estilo de vida perfecto de Ximena, el mismo estilo de vida que ahora estaba usando para humillarme. Con una nueva determinación, cancelé la transferencia. Luego me preparé una taza de café y me senté en mi porche, sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Pasaron 2 semanas, y me enfoqué en prepararme para mi reunión navideña. Había recibido confirmaciones de varios familiares y amigos, y estaba emocionada de mostrarles mi hogar. Las confirmaciones eran una mezcla de familiares comprensivos que habían condenado la publicación de Ximena y amigos que siempre habían estado ahí para mí. Estaba haciendo una lista de compras cuando sonó mi teléfono. El nombre de Ximena apareció en la pantalla. Casi no contesté, pero la curiosidad pudo más. «¿Hola? ¿Qué demonios, Úrsula?» La voz de Ximena era estridente. «El pago de la renta no se realizó. Necesitamos pagar para mañana, o nos cobrarán un recargo por retraso». Respiré profundo. Cancelé la transferencia. «¿Qué tú qué?», prácticamente gritó. «¿Por qué harías eso sin avisarme? Necesitamos ese dinero, Úrsula». «Ximena», dije con calma, «he estado pagando tu renta durante 2 años. Felipe recuperó su trabajo hace mucho tiempo, y ahora incluso ha sido ascendido. Ya no necesitan mi ayuda». «Claro que necesitamos tu ayuda», su voz tenía ese lloriqueo pretencioso que había llegado a odiar. «Tenemos muchos gastos. El preescolar de Aitana, nuestros pagos de auto, y ahora estamos planeando esta gran fiesta de Navidad. Contábamos contigo». Me reí sin humor. «Sí, la fiesta de Navidad que estás organizando para fastidiarme. En la que estás presumiendo la casa que he estado pagando. Eso no es justo. Solo estás celosa porque vives en ese pequeño basurero y yo tengo una hermosa casa». «Una hermosa casa que no pueden pagar», respondí. «Mira, Ximena, ahora tengo mi propia hipoteca. No puedo seguir pagando por tu estilo de vida,
especialmente cuando has dejado claro dónde me ubico en tu vida. Tú y Felipe necesitan pagar su propia renta de ahora en adelante. Pero, comenzó. No, la interrumpí. Me mostraste mi lugar en tu vida con esa publicación. Considera mi ayuda oficialmente terminada. Adiós, Ximena. Colgué. Mi teléfono inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Ximena. Rechacé la llamada. Luego llamó mamá, luego papá. Los rechacé a todos y puse mi teléfono en silencio. 10 minutos después, los mensajes de texto comenzaron a inundarme. Mamá, Úrsula, llámanos inmediatamente. Ximena está muy molesta. Papá, no es así como te criamos para que te comportes. La familia ayuda a la familia. Ximena, has arruinado todo. ¿Cómo se supone que paguemos la renta y organicemos la Navidad ahora? ¿Estás haciendo esto a propósito? No respondí a ninguno de ellos. En cambio, apagué mi teléfono y volví a mi planificación navideña. Al día siguiente, encendí mi teléfono para encontrar más mensajes y llamadas perdidas. Los borré todos sin leerlos y fui a trabajar. Cuando llegué a casa esa noche, me sorprendió encontrar la camioneta de Ximena estacionada en mi entrada con el auto de mis padres detrás. Todos estaban de pie en mi porche con aspecto enojado. Me tomé mi tiempo para salir de mi auto y caminar hacia ellos. Finalmente, Ximena estalló. Hemos estado esperando por media hora. No los invité, dije simplemente. Úrsula, comenzó mamá, su voz severa como cuando yo era niña. Necesitamos hablar sobre esta ridícula decisión que has tomado. No hay nada de qué hablar, respondí. Ya no voy a pagar la renta de Ximena. Pero teníamos un acuerdo, dijo Ximena. Un acuerdo que se suponía que sería temporal hace 2 años, señalé. Felipe tiene un buen trabajo ahora. Ustedes dos pueden pagar su propia renta. Contábamos con ese dinero para la fiesta de Navidad, insistió Ximena. Ahora tendremos que recortar todo. No es mi problema, dije, moviéndome para abrir mi puerta. Ximena se paró frente a mí. No puedes simplemente alejarte de tus responsabilidades así. ¿Mis responsabilidades? Me reí. ¿Desde cuándo es mi responsabilidad pagar por tu casa? Desde que aceptaste ayudarnos, intervino papá. No puedes simplemente cambiar de opinión. De hecho, puedo, dije firmemente. Y lo he hecho. Ahora, por favor, váyanse. No quiero discutir esto más. Úrsula, sé razonable, suplicó mamá. Tu hermana necesita esa casa. A Aitana le encanta estar allí. ¿No puedes pensar en alguien además de ti misma por una vez? Eso era irónico viniendo de ellos. He estado pensando en otros, específicamente en Ximena, durante años. He estado pagando su renta mientras ahorraba para mi propia casa. Ahora que tengo una hipoteca, simplemente no puedo permitirme seguir subsidiando su estilo de vida. Eso es todo. Sus caras sorprendidas habrían sido cómicas si la situación no fuera tan triste. Realmente creían que podían intimidarme para que continuara pagando la renta de Ximena, incluso después de la forma en que me trataron. Creo que deberían irse ahora, dije, moviéndome alrededor de Ximena hacia mi puerta. Tengo cosas que hacer. Entré y cerré la puerta. A través de la ventana, podía verlos parados allí luciendo atónitos. Eventualmente, se fueron, pero no antes de que Ximena pateara una de mis plantas en maceta fuera del porche con ira. Después de que se fueron, recogí la planta, la volví a plantar y la coloqué de nuevo junto a mi puerta. Estaba magullada pero sobreviviría, algo así como yo. Durante los días siguientes, continué recibiendo mensajes y llamadas enojadas. Bloqueé sus números. Necesitaba espacio, y no iba a dejar que arruinaran mis planes de Navidad. La prima Noemí llamó para decirme que Ximena había cancelado su fiesta de Navidad, diciendo que necesitaban usar el dinero para la renta en su lugar. Estaba haciendo el papel de víctima, haciendo que sonara como si los hubiera dejado indigentes. Solo me reí. A medida que se acercaba la Navidad, compré decoraciones, planeé mi menú y limpié la casa de arriba a abajo. Algunos familiares llamaron para confirmar que vendrían a mi casa, incluidos el tío Emilio y la tía Leticia, quienes siempre me habían tratado con amabilidad.
mi amiga Elena se ofreció a venir temprano para ayudarme a preparar todo. El día antes de Navidad, puse mi árbol, un modesto pino de 5 pies que encajaba perfectamente en la esquina de mi sala. Coloqué los pocos regalos envueltos que había comprado para mis invitados debajo y di un paso atrás para admirar el efecto. Mi pequeña casa se veía cálida, acogedora y festiva. El día de Navidad llegó con una ligera capa de nieve que hizo que mi pequeña casa pareciera algo de una tarjeta de felicitación. Elena apareció al mediodía justo cuando estaba sacando el pavó del horno para que reposara. «Este lugar se ve increíble», Úrsula exclamó, mirando alrededor las decoraciones. «No puedo creer cuánto has hecho con él en tan poco tiempo». «Gracias», dije, dándole un rápido abrazo. «No es elegante, pero es hogar». Pasamos la siguiente hora dando los toques finales a la comida y poniendo la mesa. A las 2, llegaron los primeros invitados, el tío Emilio y la tía Leticia, con una botella de vino y un pequeño cactus de Navidad en maceta. «Regalo de inauguración», explicó la tía Leticia, entregándome la planta. «Que crezca junto con tu felicidad en este hogar». Más familiares y amigos fueron llegando hasta que mi modesta sala estuvo cómodamente llena de personas charlando, riendo y admirando mi casa. Todos trajeron pequeños regalos o platos para compartir, y el ambiente era cálido y festivo. Nadie mencionó a Ximena o a mis padres, aunque capté algunas miradas comprensivas de aquellos que conocían la situación. A las 6, justo cuando estábamos a punto de sentarnos a cenar, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mamá. «Feliz Navidad, Úrsula. Te extrañamos. Por favor, ven esta noche para el postre». Miré el mensaje, conflictuada. Parte de mí quería ignorarlo, pero otra parte se preguntaba si esto era una rama de olivo. Respondí, «Feliz Navidad a ti también. Lo siento, pero no estoy lista para verlos a ti, a papá o a Ximena todavía. Quizás en el año nuevo». Guardé mi teléfono y me reuní con mis invitados. Si mamá estaba molesta por mi respuesta, no me escribió de nuevo. La cena fue un éxito. Todos elogiaron la comida, y la conversación fluyó fácilmente. La gente se movía por mi pequeña casa cómodamente, sentándose en el nuevo sofá en el que me había dado el lujo de gastar o reuniéndose alrededor de la mesa del comedor. Nadie parecía encontrar el espacio inadecuado o mal decorado. «Has hecho un trabajo increíble con este lugar, Úrsula», dijo mi prima Noemí mientras me ayudaba a limpiar los platos después del postre. «Realmente se siente como un hogar». «Gracias», dije, genuinamente conmovida. «Eso significa mucho». Después de que todos se habían ido a casa y yo estaba limpiando los últimos platos, sonó el timbre. Pensando que alguien había olvidado algo, abrí la puerta sin verificar quién era. Un repartidor estaba ahí con 4 paquetes envueltos. «Entrega para Úrsula Vázquez», dijo. «No pedí nada», respondí, confundida. «Son regalos», explicó. «De la familia Vázquez. Mis padres y Ximena». Miré las etiquetas y confirmé mi sospecha. «No puedo aceptar estos», dije. «Por favor, devuélvalos a los remitentes». El repartidor se veía incómodo. «Señora, solo estoy haciendo mi trabajo». «Entiendo», dije. «Pero estoy rechazando la entrega. Por favor, lléveselos de vuelta». Después de una breve discusión, finalmente se fue con los paquetes aún en mano. No sabía qué había en esas cajas, y no quería saberlo. Aceptar regalos ahora se sentía como ceder, como decir que todo estaba bien cuando no lo estaba. A la mañana siguiente, desperté sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Mi casa estaba tranquila pero aún conservaba la calidez de la reunión de ayer. Preparé café y me senté en mi sala, admirando mi árbol de Navidad y pensando en los últimos meses. Comprar esta casa había revelado tanto sobre la dinámica de mi familia que había estado ciega antes. La forma en que descartaban mis logros, la forma en que esperaban que me sacrificara por Ximena sin reconocimiento, la forma en que siempre era una ocurrencia tardía en sus planes. Liberarme de ese patrón había sido doloroso pero necesario. Por primera vez en mi vida adulta, sentía que estaba viviendo para mí misma, no solo existiendo para apoyar los sueños de otros. Pasaron 2 meses. El invierno comenzaba a suavizarse hacia la temprana primavera. Escuché a través de la vid familiar que Ximena y Felipe estaban buscando un apartamento más barato. Aparentemente,
Ella había tenido que tomar un trabajo de medio tiempo en una boutique local para ayudar a pagar la renta de su casa. Mamá había llamado algunas veces, dejando mensajes de voz que alternaban entre hacerme sentir culpable y tentativas de reconciliación. No estaba lista para responder todavía. Con el dinero que ahorré al no pagar la renta de Ximena, pude hacer cómodamente mis pagos de hipoteca e incluso comenzar un pequeño fondo de renovación para el baño. Pasaba los fines de semana explorando mi nuevo vecindario, uniéndome a un club de lectura local y cenando con amigos. Un sábado, mientras estaba en una cafetería del vecindario, me encontré con un hombre que vivía a unas puertas de distancia. Diego era un profesor de inglés de preparatoria con ojos amables y una risa fácil. Terminamos hablando durante horas, y cuando me invitó a cenar el fin de semana siguiente, dije que sí sin dudarlo. Nuestra primera cita llevó a una segunda, luego a una tercera. Él no parecía importarle mi pequeña casa cuando vino a cenar. De hecho, elogió el trabajo que había hecho en ella. Me escuchó cuando le conté sobre mi situación familiar, ofreciendo apoyo sin juzgar. A medida que la primavera se convertía en verano, me encontré pensando cada vez menos en Ximena y mis padres. El dolor seguía ahí, pero se había desvanecido a un dolor sordo en lugar de un dolor agudo. Estaba demasiado ocupada viviendo mi vida, trabajando, saliendo con Diego, haciendo de mi casa cada vez más un hogar, para detenerme en el pasado. A veces, mientras me sentaba en mi porche delantero por la noche, viendo la puesta de sol con Diego a mi lado, pensaría en la próxima Navidad. Tal vez para entonces, estaría lista para comunicarme con mi familia de nuevo. Tal vez no. De cualquier manera, sabía que estaría bien. Mi pequeña casa me había dado más que solo un lugar para vivir. Me había dado la fuerza para defenderme, para reconocer mi propio valor y para construir una vida que era verdaderamente mía. Ningún pago de hipoteca podría ser demasiado alto para ese tipo de libertad. Si esta historia resuena contigo, por favor dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla. A veces, la parte más difícil de crecer no son los desafíos que enfrentamos, sino encontrar el coraje para elegirnos a nosotros mismos cuando nadie más lo hará. Recuerda que tu valor no se mide por la aprobación de los demás, se encuentra en la vida que construyes con tus propias manos. También no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre encontrar fortaleza en lugares inesperados.